Las noticias de Venezuela entraron así como de golpe vienen. Todo se detiene en el país, ¿verdad? No hay gasolina, debemos estar encerrados en casa, pero hay algo que no se detiene, la inflación. Según leo en Efecto Cocuyo, el precio del cartón de huevos alcanza los 620 mil bolívares en el mercado de Guaycaipuro. Esto es poco más del doble de lo que valía hace un mes, 290.000. Parte importante del precio de los alimentos de la lista de compras de la familia Quirós, que fue la que usaron como referencia en Efecto Cocuyo, hace compras desde el 2015 y no ha detenido su escalada durante la pandemia del COVID-19. Un kilo de carne molida cuesta 492.000 bolívares, 124% más de lo que costaba hace un mes, 220.000. Un pollo entero está en 258.000 bolívares, un incremento del 85%. Así, en esas condiciones, ¿quién puede realmente vivir, sobrevivir, subsistir en medio de esta muy difícil situación económica? Con Industria apoya la constitución de un gobierno de emergencia nacional en Venezuela. Estamos en las noticias venezolanas en este momento. A raíz de los resultados arrojados por la última encuesta de coyuntura industrial de Conindustria, correspondiente al cuarto trimestre del 2019, y de cara a la situación económica actual del país, la cual se ha visto exacerbada por la cuarentena impuesta por el gobierno ante la pandemia, urgimos a los actores políticos para que se logre efectivamente la conformación de un gobierno de emergencia nacional. Eso es una cita textual del comunicado de Conindustria. Es preciso, Conindustria destacó que en esta coyuntura se precisa de un equipo humano que se deslastre de ambiciones políticas. Explica que la industria nacional está operando a 21% de su capacidad como consecuencia de erráticas políticas de corte económico, lo que se ha reflejado en el vertiginoso descenso de la capacidad operativa y sin la más absoluta expectativa de crecimiento en el corto o mediano plazo. Es preciso apoyar la generación de un clima en el cual se respire paz, confianza e institucionalidad. Necesitamos reconstruir a esta gran nación, lo cual solo se logrará si se constituye un gobierno de emergencia que provenga de un acuerdo nacional para manejar la situación de urgencia del país y el rescate de las instituciones democráticas. Eso es una cita textual para el comunicado de Conindustria. En medio de la difícil situación económica, Data Analysis estima que la reducción de remesas sería más de 600 millones de dólares. Luis Vicente León, presidente de la encuestadora venezolana, proyecta para el 2020 una caída en remesas de alrededor de 30 a 35% debido al impacto en el empleo, sobre todo el informal, en países como Colombia, Ecuador y Perú, donde se concentra gran parte de los emigrantes venezolanos. Emigrantes, algunos están decidiendo regresar en medio de circunstancias muy duras, adversas, inhumanas. Leo en su noticiero, unos 200 venezolanos dejaron Cali para volver al país. Citan, si uno va a morir, que sea en su pueblo. El grupo abordó un total de 10 autobuses frente a la alcaldía de Cali y se prevé que 18 horas después lleguen a Cúcuta, la ciudad fronteriza. La despedida estuvo marcada por el llanto de los que partían con sus ilusiones guardadas en maletas y bultos y de quienes se quedaban a la espera de poder viajar en un futuro cercano. Y estas son las personas que dos de los elementos, individuos más deleznables del régimen han insultado y ofendido. Me refiero a Iris Varela y a Tarek William Saab, a estas pobres personas humildes que se fueron del país porque la dictadura les hizo invivible Venezuela. Luego de la pandemia, pues no han podido trabajar, hacerse de sus churupitos, como decimos, diarios, entonces han decidido regresar. Para estos individuos, la Varela y el Saab, ellos son golpistas, negaron a la patria, por favor. Pensar que alguna vez ese individuo
pretendió ser poeta y defensor de derechos humanos. El Parlamento aprueba reglamento de fondo para la liberación de Venezuela. En la sesión virtual de la Asamblea Nacional, liderada por Juan Guaidó, se abordaron otros tres puntos, entre los que destacan la escasez de gasolina y la violación de los derechos humanos en el marco del COVID-19. La mayoría opositora en la Asamblea Nacional, presidida por Juan Guaidó, aprobó en la sesión de ayer el reglamento del Fondo para la Liberación de Venezuela y atención a casos prioritarios, el cual fue discriminado dada la emergencia que se presenta por el COVID-19. Fue una una sesión virtual. Juan Guaidó sostiene que sobre la escasez de gasolina es responsabilidad de la dictadura el que no haya combustible ni siquiera para transportar alimentos. El Estado pasó de tener la gasolina más barata a tener la más cara del mundo, refiriéndose a que están cobrando entre 2 y 3 dólares por litro de gasolina. Y continúa la represión de la dictadura. La Guardia Nacional detiene a periodista que grababa una protesta de agua en Guárico. En la población de El Sombrero, municipio mellado de Guárico, funcionarios de la Guardia Nacional detuvieron al periodista Arnaldo Rafael Somoza González, de 54 años, quien cubría una protesta por fallas en el suministro de agua en la jurisdicción llanera. La aprehensión ocurrió aproximadamente a las 6 de la tarde del día martes, según lo señalado por María Donaire, periodista y esposa de Somoza. A este le despojaron de sus equipos celulares y lo llevaron al comando de la Guardia Nacional en el peaje de la referida localidad. Informar es para esta dictadura un delito muy, muy grave. El reloj indica en este momento las 7:14 de la mañana. Noticias de Latinoamérica. Tengo frente a mí la primera página del diario Clarín de Buenos Aires. Y antes que hablar de los titulares, quiero comentar la fotografía. Es una fotografía tomada en Mar del Plata. Y en las calles de Mar del Plata están lobos marinos. Estos animales que en tierra son tan torpes, tan lentos, pues han cruzado calles y se tiran sobre las calzadas a tomar el sol. Los lobos marinos invaden las avenidas marplatenses, dice el titular para la foto. Y la leyenda nos explica: por la alta marea y la casi desolación por la cuarentena, los lobos marinos ingresan en las calles y en las avenidas costeras de Mar del Plata. Se desplazan entre los autos y algunos toman sol incluso en las zonas habitualmente turísticas. Increíble la fotografía. Ya comentaremos de otras semejantes en otros diarios en el mundo. Ahora bien, el titular del Clarín: la propuesta por la deuda en una economía complicada por la pandemia, la oferta a los bonistas será pagar con una fuerte quita y plazo de gracia. Argentina dará a conocer en la tarde de hoy su propuesta a la deuda con los acreedores privados, y Alberto Fernández personalmente será quien llevará el anuncio. La señora Kristalina Georgieva, la directora del Fondo Monetario Internacional, comparó la economía de Argentina con un paciente en situación de riesgo por el COVID-19. Un paciente que está en terapia intensiva. Bueno, así está la economía argentina, según el Fondo Monetario Internacional. En la primera página del diario El Comercio en Lima: queremos la mejor respuesta fiscal para enfrentar la crisis, dice María Antonieta Alva, la ministra de Economía y Finanzas del Perú. Señala que en esta coyuntura se busca mantener el vínculo laboral y los ingresos. Recordemos que el Perú ha hecho una oferta extraordinaria, la más ambiciosa de toda América Latina. Tienen fondos para ello. En la prensa de Nicaragua, Ortega reaparece sin plan ante la pandemia. Irresponsable. Tras 34 días de ausencia,
Su comparecencia de unos minutos en cadena obligatoria de radio y televisión fue para acallar rumores de su muerte ante la militancia. No dio ningún plan, nada para la pandemia, como si no se hubiesen ni enterado. En El Economista en Ciudad de México, Fitch recorta a BBB- la nota de México por el impacto del COVID-19. La situación erosiona la fortaleza institucional de México y deteriora el clima de negocios en varios sectores. Por otra parte, Infobae nos dice el exorbitante precio para atender a un enfermo de coronavirus en México. En México las cifras no han dejado de escalar y los hospitales cada vez se encuentran más llenos. Las autoridades contemplan que el sistema de salud mexicano se verá rebasado por la cantidad de enfermos, cuyo tratamiento, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, cuesta en promedio 249,889 pesos. Perú superó los 10,000 casos de coronavirus al cumplir 30 días en cuarentena. Renuncia funcionario de confianza del ministro de Salud en Brasil. La salida de uno de los hombres de confianza del jefe de la cartera, Luis Enrique Mandetta, llega en una situación de tensión en la relación de este con el presidente Jair Bolsonaro, quien en más de una ocasión desafió las medidas de distanciamiento social y criticó a gobernadores por tomar medidas restrictivas para enfrentar el coronavirus. Mientras que Mandetta enfatizaba la importancia de evitar aglomeraciones, Bolsonaro salía a saludar a seguidores y afirmaba que las actividades económicas deberían retomarse. Y Chile envió una nota diplomática a Perú por disparos de militares en la frontera y pide investigación. A ver, la Cancillería de Chile confirmó que envió una nota diplomática al gobierno de Perú, en la cual pide que se investigue un incidente ocurrido en la frontera entre ambos países en el sector de Chacayuta, en el que estuvieron involucrados 2 policías chilenos y un grupo de militares peruanos que habrían disparado en 2 oportunidades hacia territorio chileno. Y si bien tuvimos un temblor ayer en Colombia, en Valledupar, pues ahora tenemos el reporte de otro más al norte, en Honduras. Un sismo de magnitud 6.0 sacudió hoy jueves las costas de Honduras y Belice en el Golfo de Honduras, de acuerdo con el reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos. No hay informes de daños debido a la distancia desde la costa. No existe alerta de tsunami para el Golfo de México o el Caribe. Sin embargo, se podrían sentir pequeñas olas a lo largo de las costas centroamericanas. El reloj indica en este momento las 7:20 de la mañana. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Vamos a comenzar la agenda de hoy por la ciudad de Miami, la agenda de esta mañana por Miami, con la periodista del Nuevo Herald, Jimena Tabel. Jimena nos va a hablar de las pruebas que se están haciendo en Miami-Dade del COVID-19 sin que usted tenga que salir de su hogar. Esto es muy, muy importante para los residentes de Miami-Dade, acá en el sur de la Florida. También en Miami vamos a conversar con Jorge Cancino, el editor principal de Inmigración en Univisión, acá en la ciudad de Miami. Organizaciones de derechos humanos piden a la Corte Suprema suspender la nueva regla de carga pública. Dicen que el anuncio del gobierno de no castigar en el futuro a los inmigrantes que acuden a los hospitales para curarse del COVID-19 no es suficiente para alejar los temores y por ello, aún estando enfermos o con el riesgo de estar enfermos, se quedan en sus casas. Tema también por demás importante. Y desde Miami vamos a ir entonces hasta Madrid. Allí está el historiador Israel Camero, también politólogo, profesor en la Universidad Central de Venezuela. Vamos a hablar con él a propósito de la crisis política venezolana. ¿Es posible una tregua política entre Guaidó y Maduro para encarar el coronavirus? Sobre todo porque la crisis venezolana se agudiza. Ya habíamos leído el documento de Conindustria, por ejemplo, pidiendo el gobierno de emergencia nacional. Esto va más allá, como dice el documento, de consideraciones
aspiraciones o circunstancias políticas. Vamos a ir también a Londres para conversar con la periodista Cecilia Massa de Pablo. Escuche usted, un mail equivocado entre el Reino Unido y la Unión Europea deja a los empleados de salud, a los trabajadores de salud británicos sin equipos protectores. El Reino Unido perdió hasta 3 oportunidades de unirse al programa de la Unión Europea para compras conjuntas de material de protección personal sanitario por un mail equivocado, un correo equivocado. Mientras que en los próximos días médicos y enfermeros europeos comenzarán a recibir los primeros equipos de protección individual por un valor de 1.500 millones de euros adquiridos a través de un plan comunitario. Sus colegas británicos están bajo mínimos. Y recordemos que los pronósticos, las proyecciones que se hacen para la expansión del coronavirus en el Reino Unido son realmente oscuras, terribles. Vamos a ir también a Washington para conversar con el periodista Rafael Matus Ruiz a propósito del nuevo enfrentamiento de Donald Trump. Todos los días se busca alguien con quien pelear. Un día es la Organización Mundial de la Salud, otro día son los gobernadores, y ahora el Parlamento en pleno está pensando seriamente ver cómo le pasa por encima para tomar sus propias decisiones. Esa pues nuestra agenda para el día de hoy, jueves 16 de abril del año 2020. Esto es Día a Día desde Miami para el mundo. Son las 7:23 de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. Una nota publicada en la página web del diario The Washington Post se refiere al presidente Donald Trump como Captain Trump. ¿Y por qué Captain Trump? El Capitán Trump, Captain Trump hits the rocks. Hits the rocks es la imagen para cuando encalla el buque que va dirigiendo el Capitán Trump. ¿Por qué ahora le llaman Capitán Trump? Y es que en su pleito, en su enfrentamiento con los gobernadores, Trump en un tuit recordó la historia del motín en el Bounty y dijo, esa siempre ha sido una de mis películas favoritas, y pasó a compararse nada menos que con el capitán William Blythe, el capitán del Bounty. Recordemos, la historia del Bounty es cierta. En 1789 el capitán Bounty, que era un individuo sumamente cruel con la tripulación, recibió un motín por parte del primer oficial a bordo y le pusieron en un bote con 2 o 3 acompañantes y hasta luego. Según las versiones cinematográficas, se han hecho varias de esta película, 3 o 4, y por allí ha pasado elenco importante en su oportunidad: Clark Gable, Marlon Brando en otras, Trevor Howard, en fin. Le hacen ver como un antihéroe el capitán Blythe, pero el capitán Blythe, el veredicto histórico es terrible. Según la nota de el Washington Post, el capitán Blythe era un individuo enfermo, y en el dictamen del almirantazgo británico dicen siempre al frente de un buque debe estar un caballero, y en este caso nos equivocamos. Esto para que concluya la nota del Washington Post diciendo que el presidente Trump buscó una mala comparación, porque Blythe no es un individuo para compararse, y acotan algo bastante cruel. Dicen el capitán Blythe, en medio de todo, era cruel con sus subalternos y no aceptaba que le discutieran la autoridad, pero era un buen navegante, cosa que, dicen aquí, Donald Trump tampoco lo es. Ya veremos con quién se enfrenta en el día de hoy. Por lo pronto, la pandemia sigue su paso acelerado, y por lo que hemos podido ver,
Según la última cifra, ya son más de 2 millones infectados en todo el mundo.